Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues hoy con un tema, una pregunta frecuente. Hemos estado hablando sobre emprender, sobre los negocios, sobre los empresarios, ¿no? Les hemos recomendado en programas anteriores que, bueno, pues se capaciten. Una de las cosas que hace falta en el empresariado mexicano, sobre todo en el micro y pequeño empresario, es que las estadísticas nos dicen que toman poca capacitación para el tema de sus negocios. Es decir, son la mayoría muy buenos en lo que hacen, pero les falta cultura empresarial, digamos, ¿no? La verdad es que ahora después de la pandemia del COVID, pues nos dejó una gran enseñanza y además nos dejó muchas oportunidades de tener capacitación en línea y verdaderamente a precios muy, muy económicos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay unos ahorros en costos al momento de la capacitación en línea. Pero bueno, esto es el contexto general. Hablamos también de la publicidad que se debe de hacer de los negocios y nos han preguntado, oye, todo está muy bien, pero ¿qué me conviene más? ¿Qué, ¿Qué sería mejor? Es la pregunta. Establecer mi negocio como persona física o como persona moral, crear una sociedad. La realidad es que esta pregunta no solo se la hacen los emprendedores y los nuevos empresarios, ¿no? Sino incluso los empresarios que ya tienen mucho tiempo. La realidad es que no hay una respuesta contundente, ¿no? En este caso, no es blanco o negro, ¿no? No es persona física o persona moral. Depende mucho del negocio, depende mucho del giro y también, pues depende mucho de los costos, Jorge. O sea, el costo aquí comienza ya el empresario a ver, ¿no? O el novel empresario o el inclusive ya más experimentado, pues comienza a ver que hay ventajas y desventajas, pero que principalmente una de las desventajas es el tema de los costos, sobre todo aquellos que están iniciando, ¿no? Si inicias como persona física, pues no tiene costo realmente, no tiene costo alguno, solamente depende de ti el hecho de que vayas, hagas todos los trámites, te des de alta en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT, ¿no? Contrates tus trabajadores, todo eso lo puedes hacer tú solo como persona física y no tiene un costo asociado a ese inicio del negocio. Claro, tiene sus desventajas que voy a mencionar ahora, pero también tiene esas ventajas. Por el otro lado está la persona moral. La persona moral, Jorge, que tiene ese costo asociado inherente de inicio. ¿Por qué? Porque requerimos la participación de un fedatario público, ya sea un notario público o un corredor público, a efectos de que se constituya la empresa. Y bueno, evidentemente eso tiene un costo de honorarios notariales y tiene un costo también de inscripción, eh, en fin, o sea, son costos asociados a esta constitución de una persona moral, ¿no? Y luego viene el hecho de que, bueno, también para darse de alta se requieren un poco más de requisitos en las personas morales e inclusive en los bancos para abrir una cuenta bancaria también es más requisito para una persona moral. Entonces, tal pareciera que con lo que estoy diciendo nos debiéramos orientar hacia las personas físicas, hacia hacerlo como persona física, pero la realidad es que no es tan así. ¿Por qué? Porque el ser una persona moral, si bien tiene este costo asociado de constitución, bueno, también tiene muchas otras ventajas. Una es, por ejemplo, que puedo tener socios. Como persona física no puedo tener socios. Como persona moral sí. O sea, si voy a iniciar a lo mejor con un socio, con un amigo, con un familiar, bueno, el constituir una persona moral es una garantía de que se van a poner en su acta constitutiva todas las obligaciones y derechos a los que tienen los socios, los porcentajes de participación. Es decir, las reglas van a estar muy, muy claras para efectos de poder hacer una sociedad.
si se quiere invitar a otros inversionistas, bueno, pues los inversionistas para hacer crecer el negocio no invertirían definitivamente en un negocio que está constituido como una persona física, que está operando como una persona física. ¿Por qué? Porque su inversión evidentemente estaría con mucho riesgo. Lo hacen de manera muy natural en una persona moral. ¿Por qué? Porque a cambio de su inversión se le entregan acciones al inversionista y un porcentaje del capital social. También otra de las cosas es que en el mundo financiero tiene mejor cabida una persona moral para poder obtener créditos, Jorge, amigos. O sea, una persona física, ¿no? Es menos sujeto de crédito, así son en muchos casos las políticas bancarias, y entonces una persona moral, precisamente por la seguridad jurídica que da este tipo de personas morales o personas jurídicas, como también se les dice, bueno, pues las instituciones financieras están más orientadas a dar a este tipo de personas créditos. Entonces, también digamos que es una ventaja el hecho de poder acceder a créditos o que se puedan acceder con menor dificultad que si se es una persona física. Otra de las cosas que también son importantes es que desde el punto de vista comercial, y esto es exclusivamente desde el punto de vista comercial, bueno, las grandes empresas, las grandes compañías prefieren contratar personas morales como proveedores que personas físicas. Realmente, bueno, también tiene cierto sentido como cuando le van a dar un crédito a una persona moral, las instituciones financieras, va más o menos en ese sentido, aunque realmente desde el punto de vista legal no debería haber ninguna distinción. Sin embargo, en la práctica esto sucede, ¿no? Las grandes empresas prefieren contratar personas morales, negocios constituidos como personas morales, a negocios que están operando como personas físicas. Y por último, también en favor de las personas morales, pues tenemos el hecho de que se protege mi patrimonio. Cuando yo opero mi negocio como una persona física, pues respondo de ese negocio, de todas las deudas, de todas las deudas con los trabajadores, etcétera, etcétera. Respondo con todo mi patrimonio. Y en el caso de una persona moral, bueno, pues hay una regla, ¿no? La ley dispone que se responde hasta el patrimonio de la persona moral, es hasta donde llega la responsabilidad del socio. Entonces, si yo tengo otra empresa o tengo otro patrimonio por otro lado, pues eso no se involucra con este negocio y con esta persona moral que se ha constituido. Entonces, yo creo que eso depende mucho del giro, ¿no? También, y bueno, también al inicio de los costos. Si alguien me preguntara, oye, y después de que soy persona física, ¿puedo cambiar a ser persona moral? Sí, sí se puede. Eso es lo que muchos también emprendedores hacen. Comienzan como persona física y luego cambian a ser una persona moral, Jorge, que también es algo que se puede hacer sin mayor problema. De hecho, se puede tributar a la par, o sea, paralelamente, ¿no? Como persona física, como persona moral, mientras todo lo tengas enmarcado en el SAT y lo tengas registrado en el SAT, puedes tributar como persona física, como persona moral, e incluso las personas morales, si no estoy mal, Mauro, hay distinciones también para una persona moral, ¿no? Una sociedad civil, una sociedad anónima de capital variable, una sociedad anónima como tal, una sociedad civil, ¿no? Que son ya otro tipo de tributación que se llama las SR de CB, ¿no? También las que tienen que ver para cuestiones agropecuarias, que ya van específicamente a ese rubro y ya tributan de manera distinta. Para eso, pues hay que conocer y hay que saber qué es lo que más conviene, Mauro, ¿no? Correcto, sí. Efectivamente, ¿no? El tipo de negocio nos va marcando la pauta para efectos de poder elegir cuál es la persona moral que me conviene. A veces, y no a veces, en otras ocasiones no es la que me conviene, sino la que me corresponde de acuerdo a la ley, ¿no? Como el caso que hablabas de las personas que están dedicadas al sector primario, ¿no? Entonces, sí, depende, y hay algunas que tienen, como por ejemplo las empresas, las sociedades del régimen simplificado de confianza, que tienen algunos beneficios fiscales. Algunas sociedades cooperativas también tienen beneficios fiscales. O sea, es decir,
¿no? No todos están bajo el mismo rasero, pero sí hay que saber elegir cuál es la persona moral que nos conviene para poder operar nuestro negocio. Y para eso, expertos como ustedes, Mauro, ¿dónde te pueden localizar? En Twitter, ahora X, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn también estamos como Corporativo Villalobos. Gracias, muchas gracias, como siempre, a Mauro Villalobos, su comentario empresarial. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.